Vamos a entonar el himno Pronto la noche viene. Gloria a Dios. Para refrescar la memoria, ¿vio? Pronto la noche viene. Usted no se olvide más. Pronto la noche viene. Dios le bendiga al coro en esta mañana. Y a continuación, Pastor Jorge Beller va a estar compartiendo una palabra del Señor con nosotros. Les saludo con la paz del Señor. Agradecemos a nuestro buen Dios por este bello día, esta hermosa mañana, un día radiante, regalo de Dios para la iglesia del Señor, que en esta fecha tan especial estamos celebrando, estamos participando de nuestro 20º Congreso Misionero, y la verdad es una dádiva de Dios, una bendición de Dios el poder participar, el poder estar juntamente con los hermanos en este día. La verdad, días pasados, cuando hemos tenido la reunión o el trabajo de convención,
no he podido participar por motivos de salud, pero alabo a Dios que este fin de semana el Señor nos concede la gracia, la oportunidad de poder estar. Alabo a Dios por la vida de los pastores, siervos del Señor, que ministran el trabajo, y alabo al Señor que nos concede también como el más pequeño, pero estar, hermano, integrando el grupo de la comisión, y alabo a Dios por esa bendición, esa gracia de Dios que por cierto no merecemos. Pero en este día estamos felices de ver la iglesia congregada, ver el coro de la iglesia. Hemos tenido la bendición de tener la banda ayer por la noche, también la orquesta que está hoy alabando al Señor. Usted que ha podido venir tal vez de lejos, otros de más cerca, pero están aquí porque el Señor les ha dado vida, les ha dado salud, les ha permitido participar. Es una dádiva del Señor. Así que estamos alegres en esta mañana por esa bendición tan grande. Gloria al Señor. Y el que está alegre debe alabar al Señor, dice la palabra del Señor. Bien, hermanos, quiero leer con ustedes algunos versículos del Salmo de número 126. Justamente, hermanos, reflejando la alegría, el gozo del pueblo del Señor, de la iglesia del Señor, por la obra que el Señor ha hecho en cada uno de nosotros, y tenemos que estar agradecidos a nuestro buen Dios. Dice la palabra del Señor en el Salmo de número 126, el versículo de número 3, que nos dice así: grandes cosas ha hecho Jehová con nosotros, estaremos alegres. Grandes cosas ha hecho Jehová con nosotros, estaremos alegres. Versículo de número 5 y 6 nos dice: los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán. Irán dando y llorando el que lleva la preciosa semilla, mas volverá a venir con regocijo trayendo sus gavillas. Gloria al Señor. Alabado sea Dios. Tenemos la oportunidad que el Señor nos ha dado. Nos ha dado el privilegio, hermano, de formar parte en este tiempo, en esta etapa de la vida que nosotros estamos viviendo. Algunos jovencitos, otros un poco más avanzados en la edad, pero estamos en este tiempo, gloria al Señor, y entendemos que es el tiempo del fin. Por eso mismo escuchamos reiteradas veces, y en esta mañana el coro cantando: tiempo es de trabajar, pronto la noche viene. Es decir, hermanos, hay una etapa, hay una oportunidad, hay un tiempo que es limitado, que pronto se termina. Pero mientras que el día dura, vamos a trabajar con alegría haciendo la obra del Señor. Creo que cada uno de nosotros puede con mucha propiedad expresar juntamente con el salmista este versículo que hemos mencionado: grandes cosas ha hecho Jehová con nosotros, estaremos alegres. Gloria a Dios. Si yo me miro a mí mismo, miro mi pasado, miro lo que Dios ha hecho en mi vida, hermanos, tengo tanto motivo por los cuales alabar al Señor en este día. Y seguramente usted podrá decir lo mismo, recordando de dónde Dios nos sacó, de dónde Dios nos trajo, a dónde Dios nos puso, en qué nivel el Señor nos ha colocado. Es mañana de alegría, es mañana de gozo. Alabado sea el Señor. Irán dando y llorando el que lleva la semilla. Yo sé que no es tarea fácil para los misioneros, para los que integran la comisión, para usted que ha hecho todo lo posible por apoyar este trabajo. Tal vez haya demandado de esfuerzo, hasta mismo de lágrimas, pero habrá una recompensa, habrá una cosecha maravillosa. Alabado sea Dios. Y eso traerá alegría a nuestros corazones. Hemos de volver con regocijo, trayendo las gavillas. Gloria al Señor.
Hay recompensa para tu trabajo. Hay recompensa para tu esfuerzo. Hay recompensa para la ofrenda que usted ha preparado tal vez con mucho esfuerzo, pero ha venido a traer con alegría su ofrenda aquí en el altar. Alabado sea el Señor. Hay puertas que se van a abrir. Aleluya. Por esa dádiva, por esa ofrenda, por eso que usted ha preparado con amor para la obra del Señor. Que Dios le bendiga en esta mañana. No voy a tomar el tiempo de los siervos de Dios que van a predicar en este día, pero hay alegría en mi corazón. Que el Señor les bendiga en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén, gloria a Dios. Dios bendiga al pastor Jorge con la palabra del Señor. Gracias a Dios, hermano. Tenemos también con nosotros el hermano Hesman. Ahí está Daniel Hesman, que es alemán, brasilero, polaco, africano, no sé de todo ya, así no sabemos ni. Ya anda por todo el mundo. Así que, pero hoy está en Novelá, ¿vio? Así que Dios le bendiga. La esposa está. No está, bueno, Dios le bendiga. Está con nosotros ahí. Bien, hermanos, puede tomar asiento. Tenemos en esta mañana la bendición de que tenemos hermanos que están en Colombia. Los hermanos que están en Colombia nos están siguiendo a través de Facebook, de YouTube. Tenemos los hermanos de Perú, está el pastor Mareco, y tenemos hermanos en el Brasil, tenemos hermanos en Paraguay, tenemos hermanos que nos siguen a través de las redes sociales. Seguramente que también en Estados Unidos, estos pastores él, los hermanos que estuvimos nosotros en España con el pastor Tomás dos Santos, pastor Valdomiro Klein, el evangelista Adrián Moraes y el conductor de nuestro viaje, el Kevin Klein. Bueno, estuvimos allí por España. Y los hermanos también nos están siguiendo, así que un saludo cordial a los hermanos del otro mundo. Que el Señor le bendiga a todos los que están en sintonía de este congreso, a través de la plataforma que sea, pero puedan participar de nuestro congreso. Y digo a los hermanos, mencioné el otro mundo, en el año 2008 estábamos en una reunión de obreros en Novelá y el Espíritu Santo de Dios tomó a un hermano en lenguas y me profetizó diciendo: Pastor Daniel, el Señor tiene preparado una nave espacial para llevarla al otro mundo. Y yo, corto de entendimiento, al otro mundo, Señor, el mundo sin fin, una nave espacial, el Señor me va a llevar a los cielos. Señor, si tengo que morir, acá estoy. Bueno, pasaron los días y yo no moría. Y en el año 2010, salió un viaje a Europa, Alemania. Fuimos a predicar allí con pastor Cantero, pastor Klein. Y cuando cruzamos de San Paulo a Múnich, Alemania, 12 horas de vuelo, nosotros arriba, el océano abajo, y me acordé del mensaje: una nave espacial para llevarte al otro mundo. Sentadito en mi butaca dije: Señor, gracias porque me avisaste. Estoy en una nave espacial y voy yendo a otro mundo, Europa, a otro mundo, país del primer mundo. El Señor es fiel y cumple con sus promesas. A veces no tenemos el léxico muy claro para entender porque no conocemos, pero el Espíritu Santo que quiere que nosotros sepamos, Él nos avisa con tiempo que vamos a ir a otro lugar. Gloria al Señor. Y estos días hemos ido de vuelta a España y el Señor abrió las puertas. Estamos poniendo un pie en el país de España.
y el otro pie se va a poner cuando salga la documentación en trámite, para que la Iglesia Evangélica Asamblea de Dios 248 de Oberá Misiones, aquello que nos dice que nosotros somos antiguos, cuadrados, que no tenemos capacidad, pero el Señor está abriendo puertas en el otro mundo para que vayamos a presentarle la palabra del Señor, así como hablamos aquí en Oberá, en todo lado donde vamos, gracias a que la dirección del Espíritu Santo está con nosotros. Gloria al Señor, motivo de alabar a Dios, hermanos. Gloria al Señor. Muchas veces orando le digo al Señor, Señor, que así como yo puedo ser salvo, yo quiero que todos sean salvos igual que yo. Señor, no me quiero comparar contigo, pero Jesús dijo así: donde yo estoy, quiero que todos vosotros también estéis. Pero yo tengo esa convicción que donde yo estoy, quiero que todos también estén. Gloria al Señor. Por esas veces tengo que hablar un poco la palabra del Señor, explicar a los hermanos, enseñar a los hermanos. El camino es por acá y el camino es angosto. El camino no es espacioso, el camino no es ancho, el camino es angosto, pero es seguro a la eternidad con Cristo. Gloria al Señor, Dios le bendiga, tengo alegría en el corazón, pero vamos a escuchar al hermano Oscar dos Santos, pastor de la iglesia central, va a estar alabando al Señor con un himno en esta mañana. Y luego, después del hermano Oscar dos Santos, el hermano Pedro Benítez, misionero en el Paraguay, paraguayo, vivió en Argentina muchos años y ahora volvió, no es que volvió, le enviaron a la misión al Paraguay. Entonces él va a estar alabando al Señor con el segundo himno. Saludo esta mañana a esta hermosa congregación con la bendita paz del Señor. Realmente me siento muy alegre, por supuesto, ver tantos hermanos reunidos y ver la obra del Señor que sigue avanzando, que no se detiene. Gloria a Dios. Bien, hermanos, tengo muy lindos recuerdos de los comienzos de la obra misionera. Nadie podía pensar, hermano, de que se iba a extender tanto. Es una maravilla. Yo recuerdo a los comienzos, nuestra fe no era muy grande, pero el Señor, hermano, usó esa pequeña fe para poder realizar lo que hoy estamos viendo. Porque Dios, cuando Dios está en el asunto, como se dice, todas las cosas es posible. Bien, hermano, voy a cantar una canción que Dios me ha ayudado a componer, la letra y la música. Y justamente anoche, después del culto, fui haciendo algunos arreglos que faltaba hacer. Y esta canción quiero, por supuesto, dedicar al Señor, pero honrar, incentivar a los misioneros para que sigan adelante, avanzando, ganando almas para el Señor. No he podido ensayar con mis compañeros porque recién termino de hacer, pero los que pueden me van a ayudar a acompañar esta canción. Misionero, que Dios te ha llamado a cumplir un sublime labor, con valor y tenaz gallardía, proclamando el mensaje de amor, rescatando a las almas perdidas y sumida en grande aflicción, corona
coronado serás en la gloria del eterno Padre celestial. Ir andando y llorando el que lleva la preciosa simiente de amor, va a volver trayendo su gavilla, que son almas para el reino de Dios. Muchas veces te sientes cansado y el combate arrecia más cruel. De valientes luchar con firmeza, con arrojo, optimismo y con fe. Las malignas falanges que acechan, retrocede con grande pavor a la voz del gran jefe que ordena, y victoria en su nombre tendrá. Ir andando y llorando el que lleva la preciosa simiente de amor, va a volver trayendo su gavilla, que son almas para el reino de Dios. Esta empresa de Dios es eterna, cuyo reino jamás tendrá fin, pues Jesús fortalece a su siervo, que confía en él sin temor. No rehúses en dar su palabra, que a su tiempo el fruto dará. El Espíritu que le convence de pecado al hombre sin Dios. Ir andando y llorando el que lleva la preciosa simiente de amor, va a volver trayendo su gavilla, que son almas para el reino de Dios, va a volver trayendo su gavilla, que son almas para el reino de Dios. Amén. Que el Señor le siga bendiciendo. Saludo en esta mañana a toda la iglesia en general con la paz del Señor Jesucristo. Se maitei entero que te va a compujar bebé. Estaba el pastor diciendo, después le voy a pedir a los hermanos de la orquesta, después de 33 años, Señor me regresó a mi país. Yo decía en mi corazón, nunca más voy a volver a Paraguay. Pero el Señor tenía otra mirada. Estaba cómodo en Buenos Aires, trabajando en la obra del Señor. Pero el Señor me necesitaba un lugar que se llama Capibarú. Portugués capibara. Lugar de carpincho. Lugar desconocido. Pero doy gracias a Dios. Quiero cantar una alabanza en guaraní.
La iglesia que me queda acompañado voy a cantar en guaraní. Era 100 ovejas. Y después voy a cantar en castellano. 100 la oveja mi, hoy va a corape, pete y caraí, o cuidaba el cue, pete y carope, ay o cota pavo, pete yo falta, pete yo falta. Se hace P99 o ella corape a pecagure o jova o jeca o topase Pere, Jacora, Peoro. Aleluya. Todavía hay ovejas. Aleluya. Te ovesa, oh va mundo pure, dore koivia, aonye hundipa, pete oiva, oruri amor, oh heka, peta peta pe. Tapiañete gua el 99 ojeya corape a pecagure ojoa ojeca a toparo oriro Pilla pere acora peoro con anga y te peo iguiti ojo va mundo pure ojo va ojeca pe oveja mi ojeca tape Tapiañete gua a Cristo Jesús. P99 ojeya corape a pecagure ojo va ojeca otro padre. Aleluya. Dios bendiga a la iglesia en esta mañana. Amén, gloria a Dios. Gracias a Dios. Dios bendiga a nuestro hermano Pedro.